No hay nadie como Yahweh. Nadie. Bendito es Él. Anem Palel, Abba Kadosh. Queremos aprender más de tu bendita palabra. Háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. Enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Toda Gabaya a nuestro Mashiach. Omen, ve omen. Siéntense por favor, hermanos. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roé, pastor de la Keilah, Congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Todo el material de Gozo y Paz es gratuito porque es la palabra del Eterno. Los derechos de autor son del Abba Kadosh, del Padre Eterno. Bueno, vamos a ver un capítulo más del primer libro de Samuel. Bendito es el nombre de Yahweh. Y van a ver cómo lo hemos venido haciendo. Hay enseñanzas para nuestros tiempos. O sea que la Biblia no pasa de moda. Ya no existe el rey Saúl, ya no existe el profeta Samuel. Sin embargo, las enseñanzas están. Este capítulo es el 14 del primer libro de Samuel. Voy a hacer un resumen y después nuestro amado Gerardo me va a ayudar con la lectura. Este capítulo 14 habla de el peligro que corrió o que tuvo Jonatán, porque fue el inicio de una misión secreta para atacar el campamento enemigo de los filisteos. Y ese campamento estaba cerca de Micmas. Entonces era una misión secreta y lógico eso ponía en peligro la vida de Jonatán, el hijo del rey Saúl. Entonces al pasar por el estrecho cañón entre Boses y Sene, los filisteos los descubrieron y los retaron a participar en un concurso. Aquí va lo interesante. Sabiendo que Yahweh estaba con Jonatán, él sabía que vencería. Fíjense, esta es la primera lección para nosotros. Si tú sabes que Yahweh está contigo, vas a salir vencedor de todo. Pero ojo, atención, si se está en pecado, Yahweh no estaría contigo o conmigo. Entonces, sabiendo que Yahweh estaba con Jonatán, él sabía que vencería sin ningún problema. Y mataron como aproximadamente 20 hombres. Ahora, esto impresionó y atemorizó a los filisteos. Así los centinelas de Saúl pudieron ver que el enemigo se retiraba. Saúl dijo también en este capítulo al Cohen Ahías, o al sumo Cohen Ahías, que detuviera su mano de las piedras sagradas de Urim y Tumim. Luces y perfecciones, como ya lo ministré en los audios o en los videos del Malhut, del reino, las profundidades del reino de los cielos. Lo de las piedras de Urim y Tumim, no vamos para allá, están en Éxodo 28, del verso 29 al 30, o 29 y 30. Éxodo 28, 29 al 30. Quiero comentar que después de que Nabucodonosor, parece ser que ya lo dije hace 8 días, después de que Nabucodonosor invada Jerusalén, no se volvió a saber del pectoral del Cohen, ni de las piedras de Urim y Tumim. Después de que Nabucodonosor llega e invade Jerusalén, porque todavía vamos a ver que en la época del rey David se consultaba el Urim y Tumim. Ahora, Saúl obtuvo victoria gracias, desde luego, a Yahweh y a hebreos desertores y otros que se habían escondido en el monte Efraín. Entonces le voy a pedir a nuestro amado Gerardo para que vaya yo siguiendo con la administración. Vamos entonces a 1 Samuel 14. Por favor, amado Sahim. Y nuestro amado va a dar lectura desde el verso 1, del 14 al 1, hasta el verso 24. Amén. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos. Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón.
y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, cohen de Yahweh en Shilo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Yahweh por nosotros, pues no es difícil para Yahweh salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Yahweh los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Yahweh los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico. Y la tierra tembló, hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro, y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista, y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista, y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Elohim, porque el arca de Elohim estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el cohen, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al cohen: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, y habían venido con ellos de los alrededores del campamento, se pusieron también del lado de los israelitas, que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Yahweh a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Ben-Abén. Hasta ahí, amado Gerardo. Entonces, a ver, hay algo que también es para nosotros, bueno, todo es para nosotros, es un decir. El verso 6 dice: pues no es difícil para Yahweh salvar con muchos o con pocos. Entonces, siempre las victorias son del Eterno. Todo lo que nosotros hemos logrado, lo que tú has logrado, todo, depende de Yahweh. Porque Yahweh es bueno. Sin Yahshua no podemos hacer nada. Bendito es su nombre. Ahora, algo que me llama la atención: únete a los Kadoshim. Jonatán era un Kadosh. Entonces, su paje de armas, su ayudante, iba por todos lados donde iba Jonatán, es decir, al subir los peñascos con las manos y con los pies, etcétera, ayudándose con los pies, lo mismo hacía el paje de armas. Si nosotros hacemos así la enseñanza de Yahshua, y aquí en la tierra que el Eterno ha puesto siervos del Abacados, santos varones de Elohim, únete a esos santos del Eterno, únete a esos escogidos y haz lo que ellos hagan. Siempre dependiendo de Yahshua Mashiach. Es decir, no imites a alguien por imitar. Entonces, si Jonatán daba por así decirlo, tres pasos hacia arriba con las manos, lo mismo hacia el paje. Ya lo vemos acá, ¿de acuerdo? Vean cómo dice aquí en el verso 12. Dice: haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Yahweh las ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Entonces, es muy importante que estemos bien unidos. Estamos viviendo los últimos tiempos y cosas fuertes vienen. Pero si seguimos en Yahshua, si sabemos que Yahshua está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito es el Abacados. Ahora,
Les voy a ministrar del verso en que nos quedamos, del verso 22, 24 hasta el 48. Shaul, el rey, había juramentado ayuno hasta obtener la victoria. ¿Eso fue aprobado por el Eterno? Vamos a ver que no. Porque un ejército no puede ir en ayuno jamás a una guerra. Jamás. Porque los ojos se empiezan a nublar, la persona por la falta de glucosa en el cerebro, se empiezan a nublar los sentidos, etc. Entonces, la persona es más fácil que sea herida en una batalla. Cuando yo voy a hacer, digamos, campaña, como ahora lo que yo hice en otra ciudad de la República Mexicana, me pongo en ayuno antes, para que cuando yo esté en la batalla esté yo bien comido. O sea que el Eterno, vamos a ver que no aprobó eso del ayuno. Recuerden lo que ya ministramos en Marcos, está todo el Evangelio de Marcos, la Besorá, las nuevas buenas de salvación, donde Yahshua no dijo, esta clase de demonios se van con ayuno y oración. No dijo eso. El original solamente dice, esta clase de demonios se van con oración. Porque lo del ayuno lo agregaron los ascetistas, el ascetismo, que es como autoflagelarse, querer poner su granito de arena para que el Eterno haga su obra. Por favor, eso no. Tenemos que tener una voluntad y una voluntad muy fuerte. Entonces, los soldados estaban hambrientos, y hambrientos más por la batalla, porque el estar en batalla es un desgaste de calorías extra. Pero ni siquiera a pesar de eso aceptaron comer algo de miel del campo. Ahorita lo vamos a leer. Pues el ejército entonces lo que tenía es miedo, un pavor que les cayera una maldición por romper el juramento. Pero en este caso fue un juramento de hombre, y el Eterno no está de acuerdo con que nos autoflagelemos en momentos de peligro. Él no quiere eso. Ahora, atención, Jonathan no había oído nada acerca de aquel voto o aquel juramento de estar en ayuno hasta obtener la victoria. Así que cuando encontró miel la comió e inmediatamente se sintió mejor. En la Biblia dice, se le aclararon los ojos. ¿Por qué? Porque los tenía nublados por la falta de glucosa. Entonces, esto es hasta peligroso hacerlo para una persona, ponerse en ayuno y estar en batalla, sea física o como en este caso, o espiritual. Nada más una batalla espiritual gasta uno mucha energía. Entonces el ejército de Saúl estaba tan hambriento que después de la victoria tomó los animales de los filisteos y los mataron y se los comieron sin drenar la sangre. Y ahí fue un pecado más acumulado a la vida del rey Saúl, porque por culpa de él la gente comió, el ejército comió sangre. Y esto está, el no comer sangre está en Levítico, por favor anótenlo, no vamos para allá, eso ya es un repaso. Levítico 17, verso 10 al 14. Entonces, por eso Saúl hizo un sacrificio, fíjense, hizo un sacrificio propiciatorio para Elohim. Y eso está en el verso 35, ahorita vamos a llegar para allá. Pero después Saúl tomó la decisión de perseguir y saquear a los filisteos, pero no obtuvo respuesta del Padre Eterno. Tal vez alguien había violado el ayuno y por medio de Urim y Tumim, de las luces y perfecciones, se descubrió que había sido su propio hijo Jonathan. Pero vamos a ver que no fue por eso. Lo único que salvó a Jonathan de ser ejecutado, en primer lugar, fue el Eterno, por su mano poderosa. Y fue que el pueblo lo impidió, y eso lo vamos a ver en el verso 47 y 48. Ahora, hubo victorias sobre Moab, Amón, Edom, Soba. Soba eran los sirios, por favor si gustan anotarlo, porque eso te va a servir como referencia aquí. Y sobre los amalecitas, aunque este último se vio mermado por su desobediencia al Todopoderoso. Entonces le voy a pedir a nuestro amado que siga, a Gerardo, que siga leyendo del verso 21 hasta el verso 46. Amén, Gerardo. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas, que estaban con Saúl y con Jonatán.
Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Yahweh a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Ben-Abén. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solamente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos, por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Migmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Yahweh, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo, y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Yahweh comiendo la carne con la sangre. Y trajo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y las degollaron allí, y edificó Saúl altar a Yahweh. Este altar fue el primero que edificó a Yahweh. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos a ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el Cohen: acerquémonos aquí a Elohim. Y Saúl consultó a Elohim: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Yahweh no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Yahweh que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y Jonatán y yo, mi hijo, estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Yahweh Elohim de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, ¿y he de morir? Y Saúl respondió: así me haga Elohim y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así, vive Yahweh, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Elohim. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Bendito es el abacados. Las suertes es, por ejemplo, no sé, echar dados, o hasta papelitos, pero todo depende del abacados, todo depende del abacados. Bueno, la familia de Shaul, su esposa, Ahinoam, sus hijos, Jonatán, Isui y Malquisuá, sus hijas, Merab y Mical, y su pariente Avner, que era general del ejército. Eso está en el verso 50. Ahora, siempre aquí vamos a hacer una recapitulación, paganos incircuncisos. Para que una persona pertenezca a Israel, sea unida a Israel, en Romanos 11 está eso, tenemos que entrar a todos los pactos. Si tienes sangre judía, bien, y si no, también. Pero entrando a todos los pactos se convierte en uno con Israel. Pesaj no se puede tomar si no se tiene circuncisión. Y por lo tanto, si la primera fiesta principal, que es Pesaj, no se puede tomar Pesaj, pues, si no se está en todos los pactos, ninguna de las otras fiestas. Y recordemos que el eterno Yahshua vendrá en Yom Teruah.
Aquí dice que tembló la tierra en el verso 15 y así fue, hubo un temblor. La zona de Israel está en una zona sísmica. Por eso, cuando el Eterno te permita ir a Israel, vas a ver que en Cesarea, esa cantidad de columnas romanas en el suelo. Y eso fue porque hubo un gran terremoto en esa época. Ahora, mucha atención, por favor. Yahshua, esto es para nosotros, hermanos. Yahshua dirige los pasos de los que reconocen o lo reconocen en todos sus caminos. O sea, Yahshua dirige los pasos de los que le reconocen en todos sus caminos. Así quedó mejor. Yahshua dirige los pasos de los que le reconocen en todos sus caminos. Vuelvo a repetir para que lo puedan anotar allá, amados ahí de la Keilah Mundial de Gozo y Paz, y acá. Yahshua dirige los pasos de los que le reconocen en todos sus caminos. Tú le reconoces en todos tus caminos, el Eterno te honrará. Lo reconoces que tienes trabajo gracias a Él, salud gracias a Él, protección gracias a Él, bendición de todo tipo gracias a Yahshua. Que oras todo el día, Él te va a recompensar. Él no es deudor de nadie. Nosotros no lo hacemos porque Él nos bendiga, sino porque ya nos bendijo, oramos en acción de gracias. Y eso se acumula y el Eterno sigue bendiciendo y bendiciendo. Bueno, en el verso 35 otra vez hace un sacrificio que le correspondía a un Cohen. Es decir, cuando dice aquí en el verso 34 y 35, edificó Shaul altar a Yahweh, ese tal fue el primero que edificó a Yahweh, eso solamente le correspondía a un Cohen, a un levita, a un hijo de Leví, a un Cohen. Entonces otra vez hace un sacrificio que le correspondía a un Cohen y se acumuló con la primera desobediencia de hacer sacrificio, con el dejar que el pueblo comiera sangre, y ahora este otro sacrificio que solamente le corresponde a los Kohanim, se fue acumulando la ira de que estaba provocando Shaul, la ira de Yahweh. Bueno, por eso Yahshua no respondió, no porque Jonathan hubiera comido miel, sino porque este voto no era más que de un hombre, y sobre todo por haber levantado un altar. Por eso dice aquí en el verso 35, y edificó Shaul altar a Yahweh, este altar fue el primero que edificó a Yahweh. Pero en el verso 37 al final dice, mas Yahweh no le dio respuesta aquel día. Entonces, si uno reconoce al Eterno en todos sus caminos, ¿en qué posición nos puso el Eterno a cada uno de nosotros aquí y allá? Si te puso para cantar, canta. Si te puso para tocar un instrumento, tócalo y tócalo bien. Si te puso para maestro o maestra de escuelita, para seguridad, para transmisión, traducción, como roe, como anciano, etcétera, como servidor, consejero, etcétera, etcétera. Cumplamos bien, respetemos los límites que el Eterno nos ha puesto, porque no podemos hacer saberlo todo o hágolo todo. Entonces, aquí hace un sacrificio y mira, dice el 37, mas Yahweh no le dio respuesta aquel día. Va a ser horrible eso, que uno ore y que el Eterno no nos oiga. Entonces vuelvo a repetir, no respondió no porque Jonathan hubiera comido miel, sino por los pecados del mismo rey Shaul. Entonces, los hombres estaban desmayando de hambre y Shaul no impidió que comieran sangre. Fíjate nada más qué cosa tan absurda, ¿no? A ver, los hombres estaban desmayando de hambre y Shaul no impidió que comieran sangre. Ah, caray. Ahora, en el verso 36 dice aquí el Cohen, bueno, el nombre del Cohen es realmente Ahiyá, el Cohen, quien había sido interrumpido por el rey Shaul de decir, no consultes Urim y Tumim, por su impaciencia del rey Shaul. Entonces él dudaba de perseguir a los filisteos esa noche y adecuadamente aconsejó consultar a Yahweh. Ahora, el pueblo actuó realmente con equidad. En el verso 45 juzgó que la culpa estaba sobre Shaul y no sobre Jonathan, y lo rescataron de las manos de su padre porque Shaul actuó indolentemente. Entonces le voy a pedir a nuestro amado a Gerardo que lea en el verso que te quedaste, mi amado a Gerardo, hasta el final de este capítulo 14.
Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek, y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa, y los nombres de sus dos hijas eran, el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Aimás, y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. ¿Qué conclusión podemos sacar como enseñanza, si ya que tenemos que aprender el Tanaj? ¿Qué conclusión podemos sacar? Bueno, a ver, no desviarnos de lo que el Eterno nos ha delegado, no hacer cosas que no nos corresponden, como en el caso del rey Saúl, hacer sacrificio y demás, no agregar más carga al pueblo. Por eso puse dos videos sobre los takanot, los mandamientos rabínicos. Por eso Yahshua HaMashiach dice en Mateo 11, verso 28 al 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, no, y el hecho de ponerlos en ayuno y más en batalla, eso no se hace, no se hace. Entonces es como si algún roe, y si lo han hecho, bueno, pues pidan perdón al Eterno ya. Vamos a hacer una campaña a un hospital y vamos a entregar discos, vamos a llevar alimentos para los parientes de los enfermos, y vamos a llevar discos, tarjetas, DVDs, etcétera, etcétera. Pero todos en ayuno. No, eso no se hace. No se hace porque se va a descargar se va a quemar muchas calorías. Y estar, por ejemplo, de pie, etcétera, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde sin comer, pues no, eso no se debe de hacer. Y vemos aquí cómo los ojos de Jonathan se aclararon, sí, porque ya sintió la glucosa en su cerebro y volvió a ver hasta bien. Entonces el rey convoca ayuno, pero sí deja comer sangre. Qué terrible. Y luego otro altar, otro sacrificio que no le correspondía a él. Y esto que se nos quede a todos, porque sí es importante. Lo más importante, algo de lo más importante, perdón, es respetar el límite. Hasta puse un video que se titulé Respeta tu límite. Y se los dejo de tarea. Por favor, Pepe Toño, anótalo y me lo recuerdas ahorita. Respeta tu límite. Si respetamos nuestro límite, entonces vamos a hacer muchísimas cosas. En el verso 15 realmente fue, según el original, un terremoto como tal. Vuelvo a repetir, por la zona sísmica. Y recuerden la frase que tú ya anotaste. Yahshua dirige los pasos de los que le reconocen en todos sus caminos. Y es que eso está en los Salmos. Reconoce a Yahweh en todos sus caminos. Él te va a bendecir abundantemente. Bueno, hasta aquí entonces la enseñanza. Y aquí algo que también me llama la atención es que el pueblo actuó con equidad, como lo pusimos en el resumen del verso 45. O sea, el pueblo no se dejó intimidar por el rey, por algo injusto que iba a hacer, matar a su propio hijo, por algo que era incorrecto, totalmente incorrecto ante los ojos de Yahweh. Y por haber hecho cosas que no le correspondían al rey, Yahweh no le respondió. Cierren su Tanaj, amados Sajín, cierren su Tanaj. Bendito es el Abacados. Así con la ayuda de nuestro amado Gerardo nos fuimos un poquito más ligeritos, porque para cabo de Yahshua Mashiach nuestro Aj lee bastante bien. Bendito es el Abacados. Permíteme, amado Saquén. Aleluya. Ahora, ¿quieres que el Eterno te use más, que te dé más revelación, más bendición, más unción? Reconozcamos a Yahweh, reconozcamos a Yahweh en todos los caminos, y siempre te irá bien. El problema es que las personas no quieren dejar, ahorita voy a hablar algo, cierren su Tanaj. Cuando las personas, yo me doy cuenta, a ver, como Roe, llegan acá a la Keilah y dicen que ya quieren entrar a todos los pactos, etcétera. Yo lo primero que veo es su cobertura, cuando son mujeres. Porque según el tamaño de su cobertura es su ego. Según el tamaño de su cobertura va a ser su rebeldía. Y no falla, no falla. Es que están trayendo algo del mundo, así como se arreglaban. Y las uñas largas no son para las mujeres israelitas.
Entonces se acumula mugre y cantidad de microbios ahí. Entonces siempre me veo en el tamaño de la cobertura. Ahora, tú dirás, bueno, pues el Roy ya reveló algo, pues ya, eso ya no vale. Vas a ver que sí va a valer. Siempre vale. Entonces, lo primero que veo, si traen una cobertura sencilla, bonita, bien acomodada, no van a dar problema esas hermanas. Cuando la cobertura es tipo chongo y hasta arriba, no, hombre, lo he visto yo. Yo no creo, no sé si miles de veces, pero sí, cientos de veces, de cientos, sí ya lo he visto. El tamaño, por ejemplo, el tipo de ropa que tenga una mujer. Porque lo único que le agregan es lo largo a la falda, pero muchas veces lo ceñido, lo apretado, no lo corrigen. Y si a una mujer siempre se le está llamando la atención por la vestimenta, es que así va a continuar toda su vida. Es muy raro que una mujer se acate. Aquí tuvimos de parte de la Keilah Mundial un matrimonio, no digo el nombre del matrimonio, ellos ya no están en gozo y paz, es más, ya ni importa, pero sí importa el testimonio que dieron. La mujer venía muy ceñida, solamente le agregó lo largo a su falda. Siempre parecía que traía un turbantote ahí, yo no sé cuántas pelucas ahí, o sea. Y ahora están súper perdidos, sin Yahshua. ¿Escuchaste? Sin Yahshua. Lógico, sin Yahshua no podemos hacer nada. Sin Shabbat, sin comida kosher, sin esto, sin el otro. O sea, lo primero que el Eterno pide es sean mansos y humildes de corazón. ¿Qué pide? Y entonces tú dirás, bueno, Roe, usted ya lo reveló ahora, ¿qué va a pasar después? O sea, ya todos van a venir con una cobertura chiquita. Créeme que no. El ego es lo último que muere. El ego es lo último que muere. Si no, ve a los panteones. Es un decir, las grandes criptas y eso, y aquí está el mejor hombre, los restos del mejor hombre del mundo, siendo que fue un adúltero fornicario con 20 mujeres y 50 hijos. O sea, aquí están los restos del mejor hombre. Entonces, esto tomémoslo en cuenta, Roim, Sakenim, encargados de obra, hermanos todos, porque tú ya que eres santo, santa, que eres Kadosh, tú ya puedes diferenciar y aprender más cosas. Independientemente de lo que vayan a expresar con su lenguaje corporal o con su lenguaje, que voy a después dar varias ideas más, o con su lenguaje de vestimenta, están demostrando, o sea, el Ruach HaKodesh nos avisa muchas cosas por medio de sus benditos dones que nos regala siendo indignos. Entonces vamos a ponernos de pie. Y ahorita yo ya medí el tiempo entre un capítulo bastante largo y son apenas las 7 de la noche. Entonces probablemente eso nos sirva como para avanzar, si el Eterno lo permite, 2 capítulos cada viernes. Y así nos gozamos más. Fíjense cómo la palabra es para hoy, es igual. Entonces, cuando alguien quiere meterse en el ministerio del vecino, ya cae mal porque se vuelve un rebelde y empieza a causar problemas en otro ministerio. Nadie tiene por qué molestarte en tu ministerio, amado Aj, amada Joda, aquí en esta Keilah local. Y allá en la mundial igual. Si alguien empieza a provocar problemas, lo único que tienes que hacer es abrir la boca con los ancianos. Los ancianos me dicen, hay este problema con este hermano, ya empezó a meter las narices donde no le toca. Lo mando llamar, se le afronta, y etcétera, etcétera. Lo que queremos es que siempre las personas reconozcan que el único grande aquí es Yahshua Mashiach. Que yo ministro a Yahshua, no me ministro a mí mismo, yo te ministro del Dr. Palacio, no, sino de Yahshua Mashiach. Vamos entonces así a estar de pie y vamos a hacer una tefilá de toda Gabá, ¿de acuerdo? Aleluya. Y entonces, bendito es el nombre de Yahweh. Si tú reconoces a Yahweh en todos tus caminos, todo nos sale bien, todo. Hay pruebas y a veces pasa una gripa, un catarro, ¿por qué no? Hasta una infección intestinal, algo pasó ahí. Pero de eso a cosas graves, fuertes, feas, no tiene por qué. Porque el Eterno dice en Deuteronomio 28, si tú sigues mis mandamientos, estas bendiciones tendrás. Si tú no sigues mis mandamientos, estas maldiciones tendrás. ¿Está o no está? Pues que le querramos agregar o quitar, no hombre, ¿para qué? Seríamos malditos.
En Deuteronomio 28, 28, 27 y 28 están las enfermedades más comunes: cáncer, esquizofrenia, ceguera física, ceguera espiritual, está la tuberculosis, todas las enfermedades están ahí. Por lo tanto, no querramos quitarle o agregarle. Está y es verdad. Se acabó. Y si alguien, por ejemplo, voy a hablar un poquito de esto, porque hay tiempo. Si alguien tiene una enfermedad, lo que yo hago, si me visitan nada más para hacer oración, yo le digo, para que se te quite esa enfermedad, tienes que perdonar todo. Mañana hay un tema a las 4 de la tarde que le titulé Técnica para obtener la paz interior. Y tú dirás, ¿cuál será esa técnica? Mañana la vamos a ver. Para que vayan avisando y se conecten el mayor número de hermanos y de amigos y de amigas, para que ellos aprendan qué técnica es la más adecuada para tener paz interior. Abacados, te damos toda Gabá porque tú eres bueno y tu gran compasión es eterna. En el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach te damos toda Gabá. Ciertamente, si te reconocemos en todos nuestros caminos, nos irá bien. Queremos siempre que tú nos ilumines porque tú eres la luz, bendito Yahshua HaMashiach. Tú eres la verdad, Abacados. Y como dijo Kefas, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. En el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach te damos toda Gabá. Omen, Beomen, bendito es el Abacados. Aleluya. Vayan por sus hijos.